Opción de. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la licenciada Magíster Lourdes Aguilera. Soy docente universitaria, soy tutora de tesis, soy licenciada en enfermería. También tengo el diplomado en TEA y atención temprana. Soy de la ciudad de San Lorenzo. Inicié conferencias TEA en el 2024, el 19 de julio, viendo la necesidad que hoy en día hay en la sociedad en cuanto a lo que es el autismo, ¿verdad? El abordaje en, en lo que es trastorno del espectro autista, ¿verdad? Ya sea desde el diagnóstico, ya sea desde lo que es el tratamiento terapéutico. Es por eso entonces que yo inicié, yo veo que hoy en día en la sociedad cada día vemos más chicos con alguna condición, ¿verdad? Ya sea con un retraso de lenguaje, ya sea con una hiperactividad, o muchos chicos que de repente están sin diagnóstico, ¿verdad? Pero nosotros observamos, ya sea si son docentes, si son estudiantes, si son profesionales, ¿verdad? Los docentes, los que más de repente en la primera infancia, ya sea en nivel inicial, suelen observar más chicos así con algún tipo de dificultad, ¿verdad? Bueno, sean ustedes entonces bienvenidos y bueno, di la opción de silenciar a todos por el tema que estoy queriendo grabar, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Así como les dije, vamos a tener una pequeña pausa de 10 minutos una vez que se completen los 40 minutos y luego volvemos a retomar otra vez. Espera un poquito. Pueden escribir también en el chat, me dicen un poquito cómo están, si se ve bien. Generalmente yo voy grabando también las conferencias y alzo en el canal de YouTube porque tengo muchos estudiantes hoy en día que están interesados de capacitarse, ¿verdad? Entonces le doy esa oportunidad que vuelvan a ver, de repente, diferentes capacitaciones que ya realicé, ¿verdad? Y, a ver, ya baja un poquito esto aquí. También suelen entonces capacitarse a través de esa aplicación, de esa plataforma. Ven de repente los diferentes cursos o capacitaciones que yo ofrezco. También comentarles un poquito que, así como ustedes saben, yo inicié conferencias TEA entonces en el 2024 y luego, eh, al poco tiempo, empecé con el proyecto de lo que es un consultorio social. Estamos ubicados en la ciudad de San Lorenzo, sobre las calles Daniel de la Vega, esquina José Asunción Flores, Paraguay. Y de repente estamos teniendo muchos pacientes, ¿verdad? Tenemos muchos flujos de pacientes. Yo inicié con un consultorio, inicié, como se dice, a puro pulmón, eh, sin obtener ninguna ayuda, sin tener esa visión de querer el lucramiento, ¿verdad? Gracias a Dios tengo un trabajo en un hospital de referencia del país. Y también me dedico a la docencia, me dedico a lo que es elaboración de tesis, monografías. Entonces, realmente, aquellos que me conocen saben, ¿verdad?, que soy también mamá azul. Entonces, ella es mi niña, mis niñas son la inspiración para que yo
pueda empezar con lo que es capacitaciones y también lo que es consultorio social. Nosotros empezamos entonces en el 2024, 19 de julio, conferencias TEA, luego en octubre ya empezamos con un consultorio, posteriormente empezamos con un segundo consultorio y en el año 2025 ya empezamos a tener un segundo consultorio, ¿verdad? Y terminando el 2025, un tercer consultorio. Hoy en día nosotros estamos elaborando una sala de espera. Quizás el lugar no es muy confortable porque así como les digo, yo hago estas actividades de capacitación u otras actividades para poder equipar los consultorios, mantener, pagar luz, agua, o sea, servicios básicos y también de repente siempre hay algunos gastos, ¿verdad? Para mantener un consultorio, entonces hago todo eso. Hoy en día tenemos eh, más de 100 chicos. No tengo secretaria, tenemos varias especialidades, tenemos eh, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, psicomotricista, tenemos neurología, tenemos psicología clínica, tenemos psicología educacional, o sea, son varios los profesionales, o sea, de una atención integral, ¿verdad? A los chicos, ¿verdad? Gracias a Dios, las licenciadas están capacitadas para hacer las evaluaciones del desarrollo, también varios test para diagnóstico de TEA, TDAH, y de repente también tenemos chicos con otras comorbilidades o de repente otras situaciones que se presentan en la psicología clínica, ¿verdad? Nada más para comentarles un poquito lo que hago hoy en día y también comentarles un poquito entonces del por qué inició toda la historia de conferencias TEA y después consultorio social, ¿verdad? Nuestros costos son costos de fundación. Lastimosamente no puedo de repente ya cubrir los gastos de salario de las licenciadas, entonces, pero es una ayuda importante para las familias porque el costo es costo de fundación y también las evaluaciones son muy accesibles, entonces nada más por eso, ¿verdad? Mi idea siempre es abordar lo que es el autismo, el TDAH, ¿verdad? Porque hoy en día estamos viendo muchos niños con la condición, muchas veces vienen ya tarde para un poquito retrasaditos, digámosle, para empezar una terapia, una evaluación. Sin embargo, si nosotros empezamos tempranamente, realizamos una intervención temprana, podemos lograr muchas cosas más con los chicos, ¿verdad? Dependiendo del nivel de TEA, podemos lograr muchas habilidades en ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia siempre y el interés de hacer capacitaciones sobre el autismo, ¿verdad? Porque de repente en una intervención temprana tenemos que observar los test, ¿verdad? Que hoy en día se utiliza. También de repente es muy importante abordar en la primera infancia, también observar esas características que se presentan. Hay muchos papás que no se dan cuenta si son primerizos o muchos papás que no se dan cuenta, ¿verdad? De tales situaciones o características que están presentando los bebés, entonces no les llama la atención porque hablo tarde, porque es calladito, porque es un chico irritable, es un chico que no duerme mucho, etcétera, ¿verdad? Hay muchos papás que van a partir de 3 4 años, de repente, a pediatría, ahora presentan ciertas características, entonces, por eso, ¿verdad? Yo que trabajo en un hospital de referencia del país y estoy justamente en especialidades pediátricas, bueno, yo al observarle me doy cuenta que hay alguna situación con el chico, ¿verdad? Entonces le pregunto a los papás si tiene alguna condición y de repente
Me dicen, sí, licenciada, nosotros venimos porque queremos descartar o queremos saber qué es lo que tiene nuestro niño, ¿verdad? O de repente aquellas personas que son del interior del país, la situación está mucho más crítica, como se dice, difícil, porque ellos, por ejemplo, no tienen acceso a lo que es de repente psicología o de repente a ciertas terapias que necesitan los chicos semanalmente. Es mucho más difícil allá por el interior. Yo veo cómo es la situación. De experiencia me tocó ir a trabajar un poquito también en San Juan de Pomuceno y también las profesionales que me comentan o muchos papás que de repente se comunican y me comentan. O de repente, si hay psicología, ¿verdad? De repente no hay mucha experiencia en el abordaje de autismo. Los docentes mismos desesperados que no saben qué hacer, ni cómo hacer un ajuste, ni qué estrategias utilizar. Y gracias, yo doy gracias siempre a Dios, ¿verdad? De que me da mucha luz el Señor, entonces sé cómo abordar. Soy muy observadora, ¿verdad? Entonces, y también suelo ayudarle mucho a los docentes de cómo pueden abordar y también a los estudiantes. Y bueno, agradecerles un poquito por querer escucharme, por querer capacitarse, por querer aprender. Y porque es algo que hoy en día, si anteriormente teníamos un ejemplo, algo básico, nada más un ejemplo para decirles, digámosle que según estadística, ¿verdad? No te digo que es muy certero porque no estoy viendo la parte estadística hoy en día de cómo estamos, pero a simple vista se observan muchísimos casos, ¿verdad? Entonces, si anteriormente teníamos una relación de 1 o 10, hoy en día podemos decir que tenemos 4 o 5 de 10. Mucho más, tenemos mucho más chicos en aulas, en los barrios, en la familia. Entonces, yo creo que esto va a ir sumando más. Así como les digo, por eso es esa preocupación mía, ¿verdad? Por capacitarle a los profesionales y a los padres. Y también más adelante voy a ir viendo otros temas que hay muchas comorbilidades que se presentan, que los padres tienen que sobrellevar, que los terapeutas tienen que sobrellevar, ¿verdad? Y cómo afrontar esas, esas situaciones, ¿verdad? ¿Me pueden decir si es que se ve bien la presentación? Así como les digo, nuestro tema del día de hoy entonces es la atención temprana en el autismo. Bueno, me voy a estar fijando un poquito si es que hay alguien eh, que por ahí me escribió, ¿verdad? En el chat, no tiene problema de ingresar o algo, entonces, eh, para poder ayudarle antes de iniciar, ¿verdad? Y sinceramente, una vez más, agradecerles por querer capacitarse, ¿verdad? Conmigo. Entonces, volver a avisarles a los demás que ya estamos en sesión, que también va a estar grabado, que voy a estar pasando en la página de YouTube, la grabación. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el panorama, lo que es, ¿verdad? Hoy en día eh, el autismo, ¿verdad? No nada más ver cómo está nuestra situación, a veces se me olvida y no prendo el micrófono, entonces todo eso estoy verificando otra vez. Bueno, como ustedes saben, entonces muchos de los diagnósticos de autismo llegan a las familias en edades, perdón, en etapas tempranas, ¿verdad? De la infancia. De repente un día van a una revisión pediátrica y si tienes suerte, al lado, ¿verdad? Si tienes un profesional actualizado, de repente te pueden hablar así de ciertas evaluaciones
Si es atención temprana, de repente hasta 30 meses, una mechad, y empieza el camino del autismo cuando los papás de repente dicen, mi hijo no está hablando, mi hijo pareciera que no me escucha, no me ve, no se conecta conmigo, ¿verdad? Lo más habitual que se escucha, ¿verdad? En las consultas pediátricas, pero lo más probable es que se haya sido detectado en la escuela infantil también, ¿verdad? Ya que equipos de orientadores de atención temprana, ¿verdad? Ámbito de educación pública o de repente en las guarderías maternal, ¿verdad? Eh, nivel inicial, suelen detectarlos, ¿verdad? En sus visitas a los centros, tras ser llamados por educadores o de repente los mismos docentes, etcétera, ¿verdad? Un panorama nada más de cómo iniciar, ¿verdad? Lo que es atención temprana y llevarlo un poquito luego, ¿verdad? A nuestra realidad, cómo estamos nosotros. Estamos hablando de entorno de edades desde los 1 año a 3 años, aunque hay casos de niños con TEA que se les diagnostica, ¿verdad? A los 9 meses. Eso sería un wow, ¿verdad? Ojalá nosotros pudiéramos estar en ese nivel, ¿verdad? Es muy probable que presenten una sintomatología muy severa y llamativa, ¿verdad? Lo que hace muy sencillo para un profesional es detectar a un niño y rápidamente que empiece a recibir tratamientos especializados de atención temprana. Bueno, aquí hay una pequeña pregunta que me gustaría, si están de acuerdo, que puedan ustedes también participar un poquito para que sea un poco más dinámico, ¿verdad? Eh, Voy a reactivar el audio a los que quieran abrir su micrófono. ¿Cómo está nuestra realidad de hoy en día? Si es que se animan, pueden participar. Hoy en día, ¿cómo está nuestra realidad? ¿Cómo estamos hoy en día, verdad? ¿Alguien que se anime? ¿Qué ustedes saben? ¿Qué ustedes escuchan? ¿Qué ustedes observan? ¿Qué pueden comentar en cuanto a lo que es nuestra realidad? Porque nosotros en otros países, por ejemplo, según el panorama, ¿verdad? Ya pueden ser detectados a la edad de 9 meses, otros 12 meses, 18 meses, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de las habilidades también y de las evaluaciones que se realizan, ¿verdad? Permiso. No sé si es que hay alguien que quiera hablar sobre lo que es el panorama, cómo está nuestra realidad de hoy en día. Bueno, creo que nadie se anima a abrir su micrófono. Bueno, vamos a continuar entonces. Intervención temprana, ¿qué es? La intervención o atención temprana es un término que significa comenzar las intervenciones terapéuticas lo antes posible. Para el autismo, la intervención temprana significa apoyo especializado para niños pequeños.
Pero la atención temprana es un derecho para todos aquellos niños que la necesitan. La atención temprana es el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, con objeto de dar respuesta, ¿verdad?, de la forma más inmediata posible a las necesidades que presentan los niños y niñas que presentan trastornos en el desarrollo o con riesgos de padecerlos. ¿Por qué les hablé de panorama? ¿Por qué les estoy comentando lo que es, por ejemplo, a quiénes va dirigido? A una población de 0 a 6 años. Hoy en día, perdón, vuelvo otra vez a lo que es nuestra realidad. ¿Cómo está nuestra realidad? De repente en un hospital referencia del país que yo conozco, la atención es hasta 5 años, ¿verdad? Para hacer las terapias. Porque si no, ya no dan abasto, dicen, ¿verdad? ¿Cómo están los otros centros en los distritos, en las ciudades de nuestro país? Hemos visto también de que la ministra este año estuvo, bueno, en realidad se estuvo inaugurando algunos centros, ¿verdad? Y también el año pasado. Eh, una muy conocida aquí en mi ciudad, por ejemplo, es que se habilitó el año pasado, eh, rápidamente colapsó. Por eso hay que también tener en cuenta un sistema de agendamiento, una forma o algunas estrategias, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando los papás saben, ¿verdad?, de que es algo no remunerado, realmente eso también es uno de los motivos para que colapse. No dan abasto para la cantidad de pacientes que acuden hoy en día. Bueno, nada más quería comentarles eso ahora. La intervención temprana es apoyo especializado para niños con alguna condición, autismo u otras necesidades adicionales, ¿verdad? Otra condición, incluido el retraso en el desarrollo. Si no se interviene con tratamientos de atención temprana, las consecuencias de esta omisión pueden afectar en el futuro, ¿verdad?, de la persona con TEA. En este sentido, hay que ser muy claros, pues la intervención temprana debe ocurrir tan pronto como sea posible, ¿verdad? Después de que se identifiquen las necesidades del niño o niña, ¿verdad? Puede incluir terapias, apoyos, ¿verdad? Terapias, apoyos, recursos en educación. Normalmente todo tiene que funcionar de una manera coordinada. Hay muchos chicos que van a consultar, ¿verdad? Y de repente están dentro del diagnóstico retraso del desarrollo. En retraso del desarrollo para todavía puede tener muchas características de autismo. Algunos neurólogos realmente ya le ponen TEA para agruparlos dentro del trastorno del espectro autista, pero todavía hay muchos chicos que faltan ser diagnosticados, pero pero eso no significa, por ejemplo, que ya no empiece una atención integral personalizada, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad. Un ejemplo, supongamos que ellos tienen mucha dificultad en la comunicación, no hablan, o de repente tuvieron una regresión, solamente balbucean, o de repente solo dice palabras sueltas de algunos hasta máximo 5 palabras, otros hasta 10 palabras, etcétera, ¿verdad? Cada niño es diferente, o los niños que de repente no toleran lo que es, por ejemplo, salir o estar con otros pares. En la guardería, por ejemplo, no consiguen de repente que ellos puedan relacionarse con otros pares, o de repente no logran muchas veces esa independencia que les enseña también en las guarderías.
desde lo básico, de lo que es actividades de la vida cotidiana, vestirse y de vestirse, disciplina, cepillado de dientes y otras cosas más, ¿verdad? De repente que ellos ahí enseñan a los chicos de nivel inicial, ¿verdad? Ponerse el calzado, lavarse las manos antes de comer, higiene de manos. Eh, También ellos respetan mucho el horario de la alimentación, ¿verdad? El desayuno, media mañana, almuerzo y merienda alguno, ¿verdad? Ellos hablan mucho sobre estilo de vida saludable, todas esas cosas, ¿verdad? Que se empieza. Eh, si nosotros de repente observamos chicos con esta dificultad, ellos ya pueden iniciar una estimulación temprana, ¿verdad? Menores, bueno, primera infancia, entonces hasta 6 años, empiezan con una estimulación temprana, donde en atención temprana o estimulación temprana ya se puede abordar eh, todo lo que es, ¿verdad? De repente habilidades sociales, comunicación, eh, de repente también la espera, que tanto les cuesta, socialización, ¿verdad? Etcétera. Generalmente se trabaja con una psicóloga o hay profesionales que se capacitan en lo que es, por ejemplo, estimulación temprana. También hay kinesiólogos que empiezan a trabajar la parte de estimulación temprana, dependiendo un poquito, ¿verdad?, de qué tipo de estimulación temprana necesite, porque hay chicos, un ejemplo, de 3 meses, 6 meses, que no tienen un sostén cefálico, tiene una dificultad, ¿verdad?, en el desarrollo. Entonces, si tienen esa dificultad, no tienen sostén cefálico, no se sientan, etcétera, dependiendo del mes, ¿verdad? Y dependiendo de lo que presente el diagnóstico, ellos también empiezan una estimulación temprana, ¿verdad? De repente, de acuerdo a los objetivos que ellos se proponen o de acuerdo al diagnóstico y las necesidades de los bebés, ¿verdad? De los chicos. O de repente en edades un poquito más grandes, de repente tienen retraso para caminar. Entonces, se fija de acuerdo a la necesidad de cada niño, que es también otra vez diferente. Las fonoaudiólogas también suelen hacer un poquito la parte de estimulación temprana, pero más su enfoque siempre es la parte de comunicación, ¿verdad? En un ratito entonces eh, nos volvemos a conectar si de por ahí se me termina, ¿verdad? Porque acá me dice, ¿verdad? Que en 6 minutos se me corta. Entonces, ahí hacemos una pequeña pausa mientras que se me graba y volvemos a retomar. Pero todavía no se está cortando. Es necesario observar entonces qué necesita el chico y generalmente lo que se solicita hoy en día es lo que más piden los neurólogos, es una estimulación temprana y también unas evaluaciones del desarrollo. Lo que más se conoce como el screening de Battelle o una evaluación del desarrollo, que también es lo mismo, la evaluación del desarrollo que es Battelle, ¿verdad? El Battelle completo, que se puede eh, utilizar como una herramienta hasta los 8 años, ¿verdad? 29 días, antes de cumplir los 9. Ahí podemos ver también em, ciertas dificultades también en los chicos. Ahí arroja de repente si tiene algún tipo de retraso en la comunicación, en la interacción social o de repente en la motricidad fina, gruesa, en la parte cognitiva, etcétera, ¿verdad? Por eso que acá en nuestro país se está solicitando mucho y también
De repente si son menores, ¿verdad? El MChat y el QChat. Realmente no recuerdo muy bien si el MChat creo que es hasta los 30 meses y el QChat hasta 36 algo así, o sea, a veces como se dice, yo digo que a veces con tanta información en el cerebro se me puede pasar. Hoy en día ya se me pasa, no es más como antes. Estuvimos entonces ya hablando aquí sobre identificar las necesidades del niño, ¿verdad? Y también iniciar ya de repente una atención integral del chico de acuerdo a las necesidades. Se puede iniciar una estimulación temprana, fonoaudiología y después de acuerdo a lo que el chico más necesite, si tiene selectividad alimentaria, porque una característica muy peculiar de ellos, por ejemplo, selectividad alimentaria, no comen, rechazan la comida, tienen trastorno de sueño, etcétera. Entonces ahí ya se va viendo con otros profesionales para abordar. Por ejemplo, hacen una interconsulta con nutrición, de repente ya solicitan otros profesionales como terapia ocupacional, ya que incluye hasta 6 años atención temprana en prejardín y jardín, de repente necesitan ya un apoyo de una psicóloga educacional o de repente también ya un psicomotricista, etcétera, ¿verdad? Porque muchos de ellos, por ejemplo, no copian, no hacen las mismas actividades que realizan sus pares, ¿verdad? Disculpen un poquito porque yo creo que por el tema que hoy es el tema del partido, hace rato se escuchaba ruido así de, la, de, los, de las cornetas esas y también perros de aquí a allá, vehículos, ¿verdad? Porque la gente eh, de repente sale, va a ver seguramente el partido entre sus amistades, ¿verdad? O con sus amigos, etcétera. Entonces, por eso no sé si se escucha, pero ese es el motivo, ¿verdad? La hoja de ruta del desarrollo en el TEA, ¿cómo es? ¿Cómo es esa hoja de ruta? El, discúlpeme, el neurodesarrollo, ¿verdad? Humano en niños se refiere al desarrollo del sistema nervioso y del cerebro durante la infancia. Durante la infancia temprana, ¿verdad? Durante este periodo, el cerebro y el sistema nervioso central experimentan un rápido crecimiento y desarrollo significativo, lo que incluye en su capacidad de aprendizaje, comportamiento y habilidades cognitivas y socioemocionales, ¿verdad? Guárdame porque estoy tratando de mover bien. Bueno, entonces, así como observamos, ¿verdad? Eh, empiezan con lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Que experimenta un rápido crecimiento y desarrollo entonces significativo, lo que incluye en su capacidad de aprendizaje, comportamiento y habilidades cognitivas y socioemocionales, fundamentales, ¿verdad? Que se sientan las bases para su desarrollo futuro. Durante los primeros años de vida, los niños experimentan un rápido desarrollo cerebral y posteriormente en la siguiente bueno, en la continuidad, ¿verdad? Que se está por cortar, en un minuto, ahora menos de un minuto, entonces ahí voy a estar desarrollando lo que es esta parte, ¿verdad? Entonces, voy a dar una pequeña pausa